Por favor, y acompáñame en Mateo capítulo 16. Open your Bible and let's go to Matthew chapter 16. He estado orando mucho por una palabra para comenzar el año I've been praying a lot for a word so we can start the year y que podamos comenzar bien, and we can start it good. porque lo que bien comienza, bien avanza y bien termina. Because what starts good, it goes forward and then it finishes good. Si no comenzamos bien If we don't start good y queremos a medio año andar arreglando las cosas, and in the middle of the year we want to start va a fixing terminar things, el año y no vamos a hacer nada. the year is going to finish and we're not going to do anything. Mateo capítulo 16, verso 21. Matthew chapter 16 ¿Lo tiene? verse 21. Si lo tiene, diga un fuerte amén. If you have it, say a loud No, amen. dije un fuerte amén. I said a loud amen. Yo he ido a su casa y cuando voy llegando escucho que le grita más fuerte a sus hijos. I've been in your house and when I get closer to the door, I hear you screaming louder to your children. A ver, las mujeres digan fuerte amén. Women say amen. Los hombres. Men. Ya sé quiénes son los que gritan en casa. I know who's the one that yells at home. Ok, Mateo 16, 21. Matthew 16, verse 21. Dice la escritura, desde entonces, por favor los que hablan inglés síganme en su Biblia. Those that read in English, just follow me in your Bible, please. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y de ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cierre sus ojos y oremos. Close your eyes and let's pray. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Father, we thank you for your word. Gracias, Señor, por el mensaje que tú tienes para nosotros. Thank you, Lord, for the message that Y you have oramos, for Señor, us. para que tu palabra penetre And we pray so your word can go en nuestros corazones into our hearts. y para que nuestros oídos puedan escuchar tu voz. And for our ears can hear your voice. Pedimos que los ojos del entendimiento sean We abiertos. pray for our eyes of knowledge can be opened. Queremos no solamente escuchar, We don't want only to hear, también queremos ver a través de tu but palabra. we also want to see through your word. Que tú traigas una visión clara, so you can bring a clear vision. que tú traigas sueños a nuestra vida so you can bring dreams into our y lives. que podamos seguirte con eficacia. And we can follow you with efficiency. Damos gracias por este año que We comienza, thank you for this year that is beginning. porque sabemos que tú tienes grandes cosas para tu pueblo. Because we know that you have great things for your Porque people. no importa las cosas que están pasando en el mundo, Because it doesn't matter the things that are going around the tú world. eres nuestro escudo, You are our shield. eres nuestra You are fortaleza our strength. y tú eres nuestra esperanza de You gloria. are our hope of Diga glory. conmigo: Jesús, Say with me, Jesus. tú eres You are mi esperanza de my gloria. hope of glory. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén. Dele un Amen. fuerte aplauso al Give Señor. a big applause to the Lord. Después de haber caminado con sus discípulos After being walking with his disciples, y cuando el tiempo de su partida se acercaba, and when the time for him to depart it was getting close, Jesús revela a sus discípulos los planes más secretos Jesus reveals to his disciples his more secret plans y más codificados del Padre Celestial. are more codified of the celestial Father. Y le dice: es necesario padecer
And he tells him it's necessary to go through, padecer mucho, to suffer much, ser muerto y resucitar. being dead and resurrected. Y para nosotros nos parece tal vez fácil entenderlo, And it looks for us easy to understand it. pero para los discípulos y toda esa generación, But for the disciples and all of that generation, y aún Satanás y los demonios, even Satan and the demons, no podían entender la sabiduría de Dios. they couldn't understand the wisdom of God. Pero el Padre Celestial tenía planes But the celestial God had plans y cómo iba a desarrollar ese plan. on how he was going to develop that plan. Y entonces en un momento de intimidad y de revelación, And in a moment of intimacy and revelation, se lo abre a los discípulos. he speaks it to the disciples. Y cuando Pedro lo escucha, And when Peter listens to that, dice que en ese momento it says that in that moment, empieza a regañar a Jesús, he starts to rebuke lo Jesus. empieza a reconvenir. He starts to rebuke him. Es decir, que Pedro tenía una perspectiva muy diferente a la de Jesús. Peter had a very different perspective from Jesus. Dice en Efesios capítulo 1, versos 7 al 10, It says in Ephesians chapter 1, verse 7 en la to 10, traducción lenguaje al día, and in a different translation. dice, por la muerte de Cristo en la cruz, He is so rich in kindness. Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. He forgave our sins and freed us from all guilt. Esto lo hizo por su inmenso amor, He did it for his immense love, por su gran sabiduría y conocimiento. for his great wisdom and knowledge. Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto God has revealed us now his mysterious plans. y que había decidido realizar por medio de Cristo. Will he, regarding through Christ, Cuando llegase el momento preciso, where the fulfilled moment will come. Dios completará su plan And this is the plan. y reunirá todas las cosas, And at the right time, tanto en el cielo como en la tierra, in heaven and on earth. y al frente de ellas pondrá como jefe a Jesucristo. And he will put Jesus right in front of him. El plan que el Padre Celestial tenía The plan that the celestial Father y had, ellos no entendían, and they couldn't understand. se los estaba revelando. He was revealing it to them. El plan de Dios era reconciliar, el plan del Padre Celestial The plan of the celestial Father, era de reunir todas las it cosas. was to get all the things Diga together. conmigo reunir. Say it with me. Put Las que están en together. el cielo y las que están en la tierra. The ones that are in heaven and the ones that are in earth. Y esto quiere decir reconciliar al mundo con Dios. And this means to reconcile the world with Lo que God. Jesús hizo What Jesus did, fue quitar el pecado que nos separaba de Dios, it was to remove the sin that separated us para from que ahora God. nosotros pudiéramos tener una relación plena con el Padre Celestial. So now we can have a complete relationship with the celestial Y la Father. única manera de hacerlo And the only way to do it, era a través de su Hijo amado Jesucristo. it was through his loving Son, Jesus Christ. ¿Cómo lo hizo? How did he do it? A través de la muerte de Cristo. Through the death of Christ. Cuando Jesús murió en la cruz, When Jesus died on the cross, el diablo pensó que llevándolo a la the cruz devil thought that he taken him through iba a the matar cross, al Hijo de Dios y los planes de Dios se iban a ver truncados. he was going to kill the Son of God and the plans of God were going to be stopped. Porque el diablo no lo entendía. Because the devil couldn't understand it. Los demonios no lo The entendían. demons couldn't understand Y it. tampoco los judíos, la religión lo entendía. Neither the Jewish or the religion couldn't Pero diga understand. conmigo, Dios tenía su plan. Say it with me. God had his Y plan. dice, y Él lo ha revelado a través de Jesucristo. Is it that he revealed it through Jesus Christ? Entonces, cuando Jesús revela el plan, So when Jesus reveals the plan, unos discípulos lo escucharon, some disciples listened to it, pero Pedro lo empieza a regañar. but then Peter starts to tell him, Eso es lo que quiere decir la palabra reconvenir. that's what a rebuke means. Y Pedro lo regañó por decir eso enfrente de todos los discípulos. Peter rebuked him because he said that in front of all Porque the disciples. imagínate, Jesús revelando el plan de Dios. Imagine Jesus revealing the plan of God. Y le dijo, es necesario que yo padezca mucho, And que he said, sufra mucho, it's necessary for me to suffer y que muera y que resucite. and for me to die and I can resurrect. Y entonces Pedro es algo que le vuela la cabeza, And this is something that blows Peter's porque head tal vez él veía las cosas de una manera diferente. because he was seeing things in a different way. Voltea a ver a los He discípulos turns and sees the disciples y tal vez vio la expresión de los and discípulos. he maybe saw the expression of the disciples. Imagínate, 3 años siguiendo a Jesús. Imagine 3 years following Jesus. Y les dijo que ellos les entregaría un reino And he told them he was going to give them a kingdom. y que ellos iban a reinar junto con Jesucristo, And they con were
Jesús. going to reign together with Jesus. Y ahora le dice que iba a morir And now he's telling them that he has to die. y que él iba a sufrir mucho. And that he was going to suffer a Entonces lot. los discípulos, si él va a sufrir, And the disciples said, if he's going y to va a suffer morir, and if he's going to die, ¿qué nos espera a nosotros? what's going to waiting for us? Y entonces Pedro lo empieza a regañar And then Peter starts to rebuke him. y lo empieza a tratar de disuadir, persuadirlo sentimental y emocionalmente And he starts to pursue him sentimentally para and que emotionally desista de los planes que estaba revelando. for him to stop revealing the plans. Dijo, no, Jesús, no hables eso, And he said, Jesus, please que don't eso say no te that. acontezca. Let's not that Pero happen to you. se lo habla como moviéndolo sentimental y He's emocionalmente. speaking it to him like moving him emotionally. Pedro en ese momento y con esas palabras In that moment, Peter, with those words, manifestó la esencia y la naturaleza de Satanás. he manifested the essence of Satan. La palabra Satanás quiere decir el adversario, The word Satan means the adversary, el que se opone a Dios. the one that opposes. Eso es lo que quiere decir Satanás. That's what Satan means. Cuando él se opone a los planes de Dios, When he opposes to the plans Jesús of le God, dice, apártate de mí, Satanás. Jesus says, get behind me, Satan. ¿Por qué Pedro se convirtió en un portavoz How could Peter turn into a word carrier y en un instrumento de Satanás? and an instrument of La Satan? respuesta es muy simple. The answer is very simple. Jesús se lo dijo. Because Jesus told him. Porque pones tu mirada en las cosas de los hombres. Because you put your side in the things Quiere of the decir, world. en las Amen. cosas del mundo Meaning in the things of the world. y no en Dios. And not in God. Pedro ponía su mirada, Peter was putting his eye. y tal vez algún otro de los discípulos también. And maybe other disciples too. Solamente que Pedro fue el que habló. But only Peter was the one that spoke. Y él estaba poniendo su mirada And he was putting his eye en las cosas de los in hombres, the things of men. en lo que los hombres hacen, In what men were doing. en lo que los hombres pueden tener. In what men can have. Y tal vez Pedro decía, caminando con Cristo, And probably Peter was saying, walking ponga with atención Christ, en esto, Peter yo said, puedo tener I can have lo que los hombres tienen. what men have. Si nos va a dar autoridad If he's going to give us authority, y vamos a reinar con Jesús, are we going to reign with Jesus? nos va a poner en una posición especial He's going to put us into a special y position. vamos a tener lo mismo And we're going to have the same thing o cosas mejores or even better que los reyes y las autoridades tienen. than kings and authorities have. Y entonces Jesús le dijo que ese pensamiento, So Jesus told him that esa that, manera de pensar venía de Satanás. that way of thinking was coming from Satan. En la traducción Lenguaje al Día, en el verso 23, se lo dice de esa manera. In a different translation, verse 23, he says Jesús it that way. se volteó a Jesús, Jesus turned to perdón, Peter. Jesús se volteó a Pedro Jesus turned to Peter y le dijo, estás hablando como Satanás. and he said, "Get away from me, Satan. Ponga atención en esto, Pay estás attention to this. hablando como Satanás. Get away from me, Satan." Vete. Le dijo, vete. He said, "Leave. Tú no entiendes los planes de Dios You don't understand the plans of y me God, estás pidiendo que los desobedezca. and you're asking me to disobey them." O sea, Pedro por tener su mirada en las cosas de los hombres, Because Peter has his eyes in the things of man. no entendía los planes que Jesús le estaba He revelando. couldn't understand the plans that God was speaking to Y him. aquí Dios me habló en esta palabra, And God spoke to me in this porque word. nosotros estamos orando por dirección. Because we are asking and praying Estamos for direction. orando por una revelación de Dios We are praying for a revelation of para God este año for 2025 this year 2025 y lo que tenemos que hacer and what we have to do y las cosas que vienen de parte de Dios. and the things that are coming from God. Pero si nosotros tenemos la mirada en las cosas de los But hombres, if we have our side in the en things las of cosas man, del mundo, in the things of the no world, vamos a entender los planes de Dios. we're not going to understand the plans Y of nos God. vamos a convertir en adversarios de los planes de Dios. And we're going to turn into adversaries of the plans of God. Y vamos a tratar de desobedecer los planes de Dios. And we're going to try to disobey the plans of God. Entonces tenemos que estar conectados So we need to be connected con lo que Dios quiere hacer. with what God wants Pero no to do. podemos empezar este año But we cannot start this year y tener éxito en las cosas que hagamos. and have success in the things that we Este do. año es un año
de emprendimiento This year is a year of beginnings, y es un año de conquista. and it's a year of conquer. Pero no vamos a tener But éxito we're not going to have success si nosotros tenemos nuestra mirada en las cosas de los hombres. if we have our sight in the things of Para the man, entender los planes de Dios, to be able to understand the para plans of entender God, la estrategia de Dios, to understand the strategy of necesito poner mi mirada en Cristo God. I need to put my sight y in que mi Christ, corazón esté en Dios, and for my heart to be in porque God, no quiere decir que Dios no revela sus because planes, it doesn't mean that God doesn't reveal His pero a plans, veces no los estamos but entendiendo. sometimes we are not understanding ¿Cuántas them. veces le has dicho a Dios, Señor, no entiendo? How many times have you said, God, I don't ¿Qué es understand. lo que tengo que hacer? What is it that I have to do? ¿Cómo es que tengo que hacerlo? How do I have to do it? Y Dios hace tiempo que viene And for hablándote a long time, God has been speaking a través to de you la palabra y de las through enseñanzas, the word and through the teachings, a través del Espíritu Santo en tu through corazón, the Holy Spirit in your heart. pero no entiendes. But you don't understand. Por eso la iglesia dice, el que tiene oídos para oír, That's why it says the ones that has ears to hear, oiga lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. listen what the Holy Spirit speaks to the Es church. decir, el Espíritu Santo está hablando, Meaning the Holy Spirit is pero a veces speaking, no but entendemos. sometimes we don't understand. Hay que sacar la mirada de las cosas del mundo. Let's take out our sight from the things Tu of the herencia world. no está en este mundo. Your inheritance Tu is not in herencia this world. proviene de Cristo Your Jesús. inheritance provides from Y Jesus si tú Christ. estás buscando en Cristo, And if you hoy, are pon atención en esto. Seeking in Christ, Si tú estás buscando que viniendo a la if iglesia you're seeking for you coming vas to a church, tener las cosas que otros tienen, you're gonna have the things that others no vas a have. tener nada, You're not gonna have porque anything, estás poniendo tu mirada because you're putting en your las sight cosas de los hombres. in the things of ¿Me estás men. siguiendo en esto? Are you following Entonces me? este año tenemos que comenzar de la manera correcta This year we have to start in the y correct tener una way visión clara de lo que Dios and tiene. have a correct vision of what God Entonces Jesús revela a sus discípulos has. Jesus revealed to his disciples, y les dice cuál es el plan. and he tells them what the Diga plan was. conmigo el plan de Dios. Say it with me, the plan of God. Ahora, en Mateo capítulo 4, versículo 8, Matthew chapter 4 verse 8 verso al 11. to 11. Mateo capítulo 4, verso 8. Matthew chapter 4 verse 8. Sígame ahí en su Biblia, por favor. Follow me in your Bible, please. Otra vez les llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, Nine. todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Una vez más, Once again, vemos que Satanás trata de hacer que Jesús Satan tried to make Jesus renuncie a los planes de Dios. to abandon the plans of the Y Father. cuando Jesús estaba en el desierto When Jesus was in the desert y en el momento de la and tentación, in the moment of temptation, una de las tentaciones one of the temptations es que lo lleva a la parte más alta is that he takes him to the highest del place templo of the temple, y le muestra todos los reinos. and he shows him all the Y kingdoms. cuando habla toda su gloria, And when he's saying all of his habla de las glory, riquezas que tenían los reinos. he's speaking of the riches that the Y le kingdom dijo, had. todo esto te daré He said, I will give you all of this si postrado me adoras. if you bow down and worship me. Y esa es una verdad que dijo Satanás. That is the truth that Satan said. Él tenía la autoridad sobre los reinos de la tierra. He had the authority of the Diga, kingdoms of diga earth. conmigo fuerte, tenía. Say it with me, he had. Y los planes de Dios And the plans of God es que en el sacrificio de is Jesús for the sacrifice of Jesus. le iba a sacar esa autoridad He was going to take that authority y ese away poder que tenía sobre todos los reinos de la tierra. and the power he had over all the kingdoms A of eso earth. fue lo que el Padre Celestial lo envió. That's why the Father, Celestial Father, Pero sent him for. entonces Satanás se lo ofrece. So Satan offers it to him. Jesús sabía que él tenía que ir a la cruz. Jesus knew that he had to go to the Él cross. sabía que tenía que morir He knew he had to die porque conocía las escrituras. because he knew the scriptures. Entonces Satanás le dice, mira, no te compliques las cosas. Satan tells him, don't get No complicated. tienes que sufrir. You don't need to suffer. Te voy a ahorrar todo el dolor y el I'm sacrificio. going to save you all the pain and Yo sacrifice. te lo voy a entregar todo. I'm going to give you everything. Solamente arrodíllate You only have to y adórame. bow down and worship me. Y dice que Jesús lo reprendió And said that Jesus rebuked y him. le dijo, apártate, Satanás. And he said, ¿Cómo le dijo? "Stay away from me, Apártate, Satan."
Porque escrito está. Because it's written. Él le habla con la palabra He's speaking to him y le with dice the que word. solamente a Dios podemos adorarlo y servirlo. And he said that we can only worship and serve God. Entonces, al no poder Satanás So when Satan couldn't conquistar el alma de Jesús, conquer the soul of Jesus, entonces dice que se apartó de él por mucho tiempo. he said that he walked away from him for a long ¿Por time. qué Satanás está constantemente oprimiendo a una persona? Why is Satan constantly oppressing a person? Porque en el alma de esa persona él no se ha rendido a Cristo. Because the soul of that person haven't surrendered to Christ. Y cuando nosotros el señorío de nuestra vida And when the governor of our life, no se lo hemos entregado a Cristo we haven't given it to Christ para seguir los planes de to Dios, follow the plans of Satanás God, constantemente va a estar sobre ti, Satan constantly is going to be oprimiéndote oppressing y you ofreciéndote todas las cosas que siempre has querido tener. and offering you all the things that you always wanted El to diablo have. viene y te ofrece la casa que siempre has querido, The devil comes and offers you the house that you always tener las wanted. riquezas que el mundo tiene, Have the riches that the world has. y todavía hasta te habla con la Biblia And even he talks to you with y the te dice: Bible. si la gente del mundo tiene dinero, And he tells you if the people of the world has money, tu Dios Jesús se hizo pobre para que tú fueras enriquecido. your God Jesus made himself poor so you Y can be entonces rich. te ofrece cosas ilícitas tal vez. And he offers you illicit things maybe. O como lo compartía la pastora hace un momento, Or as my wife was sharing it before. dejar a Dios y por el trabajo, Living God because of por the la job, empresa, por el negocio. because of the company, the Porque de esa business. manera voy a tener lo que el mundo tiene. Because in that way I'm going to have what the world has. Y muchos hijos de Dios caen en este error. Many children of God fall into this Pero mistake. Satanás no pudo mover a Jesús. Diga conmigo: no lo pudo mover. Satan couldn't move Jesus. ¿Por qué no lo pudo mover? Ahora lo vamos a ver. How come he couldn't move him? We're Pero gonna see right now. cuando Jesús se paró firme But when Jesus stood firmly en cumplir los planes de Dios in fulfilling the plans y of no God desobedecer a su Padre and not disobeying his Father y no seguir la propuesta que Satanás le estaba dando. and not following the Sí, promotion di conmigo: estaba buena la propuesta. Dilo fuerte: el negocio the business, se veía muy it bueno, was looking very good, pero no venía de Dios. but it wasn't coming from God. Y le dijo: no lo quiero. And he said, no, I don't want En it. ese momento Satanás se apartó de él por mucho In tiempo. that moment, Satan walked away from him Y for a dice long que time. aún estando en el desierto, And he says that even in los the desert, ángeles de Dios venían y le servían a Jesús. the angels of God came and served Jesus. Después de que Jesús rechazó esa propuesta, After Jesus rejected that esa tentación, temptation, salió del desierto he got out of the desert y entonces pudo conquistar el corazón de miles de personas. and he was able to conquer the hearts of thousands of people. Muchas ciudades venían a escuchar y a recibir de Jesús. Many people from different cities were coming to listen to Y había Jesus. muchos milagros que Jesús hacía. And there were many miracles that Jesus was doing. Diga conmigo: conquistó el corazón de muchas Say personas. with me, he conquered the hearts of many people. Pero ¿por qué pudo conquistar el corazón de tantas But personas? how did he was able to conquer Porque en the el hearts? momento de la tentación Because in the moment of the y de temptation cumplir con los planes de Dios, and fulfilling the plans of que él lo God, tenía muy claro, that he had it very él clearly. decidió He decided obedecer a Dios, obey God, obedecer a su Padre. obey to his Father. Y cuando nosotros no hemos conquistado nuestra propia alma, And when we haven't conquered our own que soul, esa es la enseñanza que Jesús le da a sus that discípulos, is the teaching that Jesus is giving to his si no disciples. podemos conquistar nuestras emociones, If we cannot conquer our emotions, si nuestras emociones y sentimientos nos siguen if gobernando, our emotions and feelings keep on governing si nuestros us, propios sueños y visiones nos siguen if gobernando, our own visions and dreams keep on governing entonces nunca vamos a poder conquistar lo que Dios nos está us, entregando. we're never going to be able to conquer what God is giving us. Porque el éxito para la conquista, Because the success for the o la conquer, clave para poder conquistar, or the key to be able to conquer, o la clave para poder vivir en or éxito, the key to be able to live in success, es renunciar a lo que nosotros mismos queremos is to renounce what we want y sujetarnos a los planes de Dios para nuestra vida. and submit to the plans of God for our lives. Entonces
Entonces ahí le vino toda la ayuda a Jesús que necesitaba. Right there, all the help that Jesus needed came. Las cosas que tú necesitas, The things that you need, Dios te lo va a proveer. God is going to provide them Y for Dios you. te va a mandar ayuda, God is going to send you la help. ayuda angelical y la ayuda financiera que necesitas. The angelical and financial help Y that Dios you te va a need. abrir la puerta And God is going to open the y door te va a for dar you. la gracia que And necesitas He's going to give you the grace y that la you unción need. y la sabiduría. The anointing and the wisdom. Porque eso viene cuando nosotros Because that comes when we nos determinamos a cumplir el propósito de Dios determined to fulfill the purpose of y God. cuando queremos hacer la voluntad del And Padre. we want Amén, to do dele the un will of the aplauso al Father. Señor. Give a big applause to the Lord. Y después de esto, After that, Jesús derrota definitivamente a Satanás en la cruz del Calvario. Jesus conquers Satan in the cross of the ¿Y Calvary. cómo sabemos que la derrota de Satanás fue definitiva? And how do we know that the defeat of Jesus was definitely? Porque dice la Escritura que Jesús resucitó al tercer día. Because the scripture says that Jesus resurrected La on the third muerte day. no lo pudo detener. The death couldn't hold him anymore. El infierno no lo pudo detener. Hell couldn't hold him Porque anymore. él siguió los planes de Dios. Because he followed the plans Yo le of pido al God. Espíritu Santo que revele a tu I'm corazón. going to ask the Holy Spirit so he can reveal it to your Porque heart. el infierno y Satanás no pudieron retenerlo. Because hell and the demons couldn't hold him. ¿Por qué? Porque venció a Satanás en la cruz del Calvario. Because he defeated Satan in the cross of the Calvary. Pero ¿cuándo lo venció? When did he defeat Lo him? venció cuando él murió en la cruz. He defeated him when he died in Todo the lo cross. que pasó, todo el sufrimiento que pasó All the suffering that he y went la, through. y la muerte misma de Jesús, And the death of Jesus. en ese momento Satanás perdió. In that moment, Satan lost. No lo entendía. He couldn't Los understand demonios it. no lo The entendían. demons didn't understand Pero it. Jesús ya había ganado y le había arrebatado la autoridad al diablo. But Jesus already won and took Uy, the no, authority no, to no, Satan. no, como que no lo entendiste si I estás don't think you dormido. understand it and Yo you're dije, sleeping. Jesús le arrebató la autoridad al diablo. I said Jesus took the No, authority away todavía from no the lo devil. entiendes. You still don't understand Porque si it. tú lo entendieras, estás del otro lado. Because if you could understand it, you're En on the ese other momento, side. cuando Jesús muere en la cruz, In that moment when Jesus died en on the ese cross, momento Satanás perdió. in that moment Satan lost. No lo entendió. You didn't understand Satanás it. estaba en la cruz Satan was at the cross. y los demonios hacían fiesta. And the demons were making party. Lo matamos. We killed him. Matamos al Hijo de We Dios. killed the Son of God. Satanás dijo, por fin lo vencí. Satan didn't. Alas, I defeat him. Destruí los planes de I Dios. destroyed the plans of God. Pero al tercer día, But in the third day, diga conmigo, en el tiempo de Dios, say it with me, in the time of God, Jesús resucitó. Jesus rose again. Y el diablo dijo, ¿qué está pasando? And the devil said, what is going on? Los demonios dijeron, ¿qué pasa? The demon said, what's happening? ¿Qué no lo habíamos vencido? Didn't we defeat him already? ¿Qué no lo matamos? Didn't we kill him? La muerte, The death, el espíritu de the muerte, spirit of death, no lo pudo detener. couldn't hold him. Jesús en el infierno Jesus in hell, les dijo, con permiso, he said, excuse me voy. me, I'm leaving. Los demonios dijeron, no te puedes The ir. demon said, you cannot Dijo, no leave. me puedo ir. And he said, oh, I Dijo, can't. para que vean que me puedo ir. Look that I can. Y encima se trajo todos los que estaban en el infierno. And in top of that, he brought the ones that were Y in en el hell. infierno creyeron que él era el Hijo de Dios. And in hell, they believed that he was the En Son el of momento God. que Jesús resucitó al tercer In the día, moment that Jesus rose in the third day, muchos que habían muerto hace cientos de años many that had already hundreds resucitaron of years también aquel día. died, they also rose that Porque day. cuando Jesús siguió los planes del Padre, Because when Jesus followed the plans of the venció Father, definitivamente la muerte, he defeated definitely venció the el death. pecado, He defeated sin. rompió las ataduras que estaban sobre nuestra He vida. broke the bounds that were in our Diga lives. conmigo, porque siguió las instrucciones de Say it Dios. with me, because he followed the instructions of God. Entonces Jesús ahora les enseña la clave del éxito para poder conquistar. Now, Jesus is teaching him the success to be able to conquer. Ponga mucha atención en esto. Pay attention to this. Haga sus notas. Make your notes. Jesús le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, Jesus said, if someone desires to come after niéguese me, a sí mismo,
deny himself, tome su cruz y sígame. and take up his cross and follow me. Porque todo aquel que quiere salvar su vida For whoever desires to save his own life la va a perder. will lose it. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, But whoever loses his life because of me, la va a encontrar. he will find it. Número 1, Number 1, renunciar a tus anhelos y a tus deseos. to renounce to your desires, No importa lo nobles que estos parezcan. no matter how noble they might seem. A veces pensamos que los planes que yo quiero, Sometimes we think that the plans that las I cosas want, que quiero the hacer, things that I want to do, y parece algo muy noble lo que quiero hacer. it may look very noble what I want Parece to do. algo bueno. It might look something good. Pero cuando no son los planes de Dios, But when these are not the plans o of no God, es la manera de Dios, or is not the way of God, no importa qué noble se vea lo que tú quieres hacer. it doesn't matter how noble looks what you A ver, want to do. sígueme en esto. Follow me on this. El Padre envió a Jesús The Father sent Jesus para quitarle la autoridad al diablo, so he can take the authority vencerlo, from the devil, defeat him, recuperar la humanidad. recuperate the humanity, Y entonces el diablo le dice, and then the devil says, yo te voy a entregar todos los reinos del mundo. I'm going to give you all the kingdoms of Eso the es lo world. que Jesús quería hacer. Perdón, lo que el diablo le estaba ofreciendo. That's what the devil was offering him. Y entonces Jesús And then podía decir, lo hago He could have said, I can porque do es it bueno, because that is porque good. voy a recuperar todo lo que es de mi Padre. Because then I'm going to recuperate Diga everything conmigo, from my parecía Father. bueno, That looked good. parecía algo noble, It looked like something noble. parecía que él se iba a sacrificar, It looked like he wanted to sacrifice, humillándose al diablo. humiliating himself to the Pero devil. no eran los planes de But Dios, those were not the plans of no God. era lo que tenía que hacer, That wasn't what he had to aunque do. parecía noble Even though it looked noble, el plan que el diablo le estaba the ofreciendo. plan that the devil was offering him. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestros propios anhelos y sueños We have our own desires and dreams, y no renunciamos a ellos, and we don't renounce to nunca them. vamos a entender los planes de Dios. We're never going to understand the plans of Para God. poder entender los planes de Dios hay que renunciar. To be able to understand the plans of Eso es God, lo que we need quiere to decir, renounce. niégate a ti mismo. That one means to deny yourself, Tus anhelos, tus sueños, your desires, your los dreams, planes y las cosas que tú quieres hacer en la vida. your plans at what you want to do in life. Y no quiere decir que sea malo. That doesn't mean that it's No quiere decir que sea algo incorrecto lo que tú That quieres. doesn't mean that it's incorrect what you Pero want. mientras que tú lo quieras hacer a tu manera, But in the meantime, you want to do it in your nunca own vas way, a ver la bendición de Dios en tu you're vida. never going to see the blessing of God Porque in la your life. bendición de Dios solamente viene Because the blessing of God only comes cuando hacemos las cosas a la manera de when we Dios. do things in God's way. Número 2, Number 2, obediencia incondicional al Padre Celestial. unconditionally obedience to the celestial Dijo, Father. tome su cruz y sígame. He said, take your cross and follow me. La cruz es sinónimo de muerte. The cross is a synonym La Biblia dice synonym que of death. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. The Bible says that Jesus was obedient until the death of in the cross. Jesús llevó su propia cruz. Jesus took his own cross. ¿Cuál era su cruz? What was his cross? Pensamos que es el madero. We think that is the piece of wood. El madero The wood representa la obediencia de Jesús represents the obedience para of Jesus pagar por nuestros pecados, para sufrir. to pay for our sins, to suffer. Esa fue la cruz de Jesús. That was Jesus' cross. Por eso dice la palabra que la tomó con gozo y la abrazó. That's why the word says that he took it with joy and he Porque él hugged it. veía detrás de la cruz, Because he sat behind no the en la cross, cruz, not in the no cross, lo que iba a sufrir, not what he was going to suffer. sino la cruz le fue presentada But the cross was y presented la abrazó to him, con gozo, and he hugged it with porque joy. él sabía que después de la cruz, Because he knew that after o sea, the se cross, escucha fácil, ¿no? it Después del madero, easy after, pero no era después del madero, but it wasn't after era después the de wood. que él fuera It was crucificado after he was going to be y crucified, que él muriera en el madero. and for him to die in the Detrás wood. de esos planes Behind those plans es que la salvación se manifestó para todos is nosotros. the salvation manifested for all Entonces, of us.
Esa es la cruz de Jesús. So that is Jesus' Pero cross. dice, Jesús le dijo, tome su cruz. And Jesus told him, take No your la cruz de cross, Jesús. not the cross of Jesus. Hay personas que físicamente lo hacen. There's people that physically do Se it. ponen una cruz, ¿lo ha visto? They do put a cross Y on caminan them. y se golpean You see them, ¡pah! Y and se they abren la walk, espalda. and they hit themselves, they Porque whip así themselves. sufrió Jesús. Because that's how Jesus No, suffered. ese fue No, that was el sufrimiento de the Jesús. suffering of Jesus. Oh, mire, si yo le dieron ¡pum! Un zape, un golpe en la cabeza, If I could give you a para smack que in se the le head, acomoden las ideas. so your ideas can be fixed. Porque que el cuerpo de Jesús fue abierto Because the body of Christ was open para llevar el castigo nuestro to take our y punishment para que nosotros recibiéramos sanidad. and for us to receive the healing. Y tú quieres tomar la cruz y And golpearte you want to take the cross and beat para hacer yourself lo mismo que Jesús. to do the same No, thing as Jesus. No, esa fue su cruz. that was his Las cross. cosas que él tenía que The hacer. things that he had to Pero do. él dice, toma tu cruz. But then he said, take your Mi cross. cruz My cross no es la cruz de Isela. is not Isaiah's No es la cross. cruz de Noemí It's not Noemi's y cross. no es tu cruz. And it's not your Tú cross. tienes que tomar tu propia You cruz. need to take your own cross. Porque hay cosas en las que tú tienes que obedecer a Dios. Because there are things in which ones you need to obey Tú God. tienes que creerle a Dios, You need to believe God. renunciar a tus planes Renounce to your plans. y decir sí a la visión de Dios. And say yes to the vision of God. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo que hagas? What is God telling you to do? Mientras que tú digas, no, yo sé cómo hacerlo. Where you keep on saying, I know how No, to yo do soy it. muy inteligente. I'm very smart. Si le hago así, si le hago así, If I do it like this or do las it like cosas that, me van a salir bien. things are going to turn out good. No. No. Si yo hago esto en mi matrimonio, If I do this in my marriage, mi papá me dijo, my father said, el compadre me dijo, my partner, my ¿cómo friend debo said, de tratar a mi mujer? how do I supposed to treat my wife? Y así cuando se juntan los hombres en el trabajo, Like ¿no? when men get together at the work Y ahí se dan aliento los unos a los otros. and they're giving advice one another. No, compa, hágale así. No, just do it like this. No deje que, hágale de esta manera. Do it like this. Y ahí están los hombres. And there's Y men las mujeres también con sus amigas, ¿eh? and No girls crea que no. With wives also with their friends. Con las comadres. With their friends. A ver, ¿cómo le hago? How do I do it? ¿Qué le hiciste tú? What did you do? ¿Cómo lo obligaste a que te obedeciera? How did you obligate him to Ok. obey you? Okay. Y va a tratar de hacerlo. And then she's going to try to do it. Vas a perder tu vida. You're going to lose your Vas a life. perder tu matrimonio. You're going to lose your marriage. Jesús le dijo, el que ama su vida, Jesus said the one that loves his el que life, quiere hacer las cosas a su the manera, one to do his ways, finalmente lo va a his way, perder. he's going to finish. Tú no puedes hacer lo que el listen, mundo hace. You can do what the world does. ¿Qué es lo que tienes que What hacer? is it that you have to do? Le dijo, el que quiere guardar su vida la perderá, The one that wants to save his pero life el will que lose la it. pierda por causa mía la va a encontrar. But the one that loses because Ah. of me will find it. Entonces, cuando yo entrego mis derechos, So when I give up my rights, póngame atención, uy, aquí Pay se attention pone to me. bueno. Mujeres empoderadas, ¿dónde están? empower women, where are you? Come on. Mujeres empoderadas, ¿dónde están? Empower women, where are you? Las mujeres tienen sus derechos. Women, that you have your rights. Las mujeres tienen que pelear por sus derechos. Women have to fight for their rights. Ningún hombre te puede maltratar. No man can mistreat you. Ningún hombre te puede decir lo que tú tienes que hacer. No man can tell you what you have to Porque eres do. una mujer empoderada. Because you are an empowered woman. Ese es el mensaje que te venden ahora. That's the message that they sell El hombre you now. lo mismo. And it's the same thing for Usted men. es un macho. You're a macho. Usted es hombre. You're a man. Usted tiene que gobernar a su esposa. You need to govern your wife Sea como sea. whichever way. Por las buenas o por las malas. In a good way or a bad way. Porque así somos los machos. Because that's how machos Y are. cuidado y no entiendas porque And be se careful. quita el cinturón. If you don't understand, because they take off their belts. Y le cuesta quitárselo porque le creció la panza y no And they sale. can take it off because their belly grew and they can take it off. Porque así te va a ir. Because that's how it's going to be for Y quiere you. tratar a la esposa como trata a los hijos. And they want to treat their wives the way they treat Hablarle a la their children. esposa como si fueran los hijos. Speaking to their wives the way they O speak to their hablarle a su children. esposa como si estuviera hablando con alguien en el trabajo. Or speak to the wife the same way they speak to someone No in es work. así. It's not like El that. mundo lo enseña de esa manera. That's how the world teaches Pero it. Jesús le dijo, renuncia a eso. But Jesus said, renounce Entonces el hombre y la mujer to that. Then men and women, lo que tienen
tienen que hacer what they have es to do renunciar a esos is derechos. to renounce to those rights. Pero la mujer no renuncia delante del hombre a sus derechos. But girls don't renounce to El men hombre before nunca puede renunciar a sus derechos delante de una mujer. men. Men can never renounce to their rights before a woman. ¿Ah? Hay hombres que hacen esto, There's men that do this. que el hombre no tiene ninguna autoridad, la mujer lo mangonea. The men don't have any kind of authority because Le the dice women lo que treat them puede like- hacer, lo que no puede hacer. Women tell them what can and they Lo can't do. regaña como si fuera su hijo. They get him in trouble like ¿Ah? if they were their own kids. Pero eso no debe de ser de esa manera. But that's not how it's supposed to be. El hombre no puede soltarle la autoridad a la mujer. Men cannot give all No the puede. authority to the woman. La familia The se family convierte en un caos. turns into a chaos. Porque no es así. Because that's not how it Pero is. el hombre y la mujer But men and women, tienen que rendir su voluntad, they need to give up their sus will, anhelos y sus sueños, their desires and their dreams, sus propios derechos como hija de Dios primero, their own rights as daughters of God como first, mujer y como madre, as women, as an y a sus mother, derechos como una esposa. and their rights as a wife. Digan las mujeres amén. Say- Aquí sí digan women amén. say amen. Porque si piensa que la mujer no tiene ningún derecho, pues solamente porque es mujer, está muy equivocado. Because if you think that you don't have any kind of right just because you're a woman, you're wrong. Y donde la va a sufrir es con el Señor si usted no lo entiende. And where you're going to suffer is with the Lord if you don't understand this. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre y la mujer? Rendirlo a Jesús. But what is it that men and women have No, to do? no la mujer al hombre o el hombre a la mujer, Surrender to God, not men to sino women, or men to one, rendirlo a Jesús. but surrender to Estos Jesus. son mis derechos. These are my rights. Y cuando Jesús toma tus derechos, And when Jesus takes your cuando rights, Jesús toma te pones en las manos de Jesús, when you put yourself in this tú hands te of estás Jesus, rindiendo. you are Eso es surrendering. perder tu vida. That is losing Su your she, life. la vida del alma. Just the life of the soul. Y rendirla a Jesús. And surrender to Jesus. Cuando yo lo entrego, When I give it, parece que lo pierdo todo. it looks like I ¿Ah? lose it Un hombre, all. por eso los hombres That's why les men, cuesta tanto trabajo. it takes them so Las mujeres so son más hard. fáciles para rendirse a Jesús. Women are easier to surrender Los to hombres les Jesus. cuesta más trabajo, Men siempre. are harder always. Nos cuesta. It takes us even Porque longer. sentimos que si lo soltamos con Jesús, Because we feel that if we vamos a perder el control de la familia. give it to Jesus, we're Vamos a going to lose perder the el control of control the de nuestra family. vida. We're going to lose the control of our lives. El soltar nuestra vida delante de Jesús Us releasing our life es before darle Jesus el timón de nuestra is vida. giving him the El volante. the will of our life. Ya no dirijo yo mi propia vida. I don't direct my own life Quiero anymore. que tú la I dirijas. want you to direct Jesús, it. Jesus, dime lo que tengo que hacer. tell me what I O sea, have toda to mi do. vida he hecho un desastre. I have all disaster of my whole Toda life. mi vida he cometido error tras error. I have mistake over mistake my whole life. O más bien dicho, horror tras Or horror. better said, horror after Y las horror. cosas me han ido muy mal. And things are been going really Póngame bad. atención, todo lo que emprendo, Everything that I start sea negocio, might be business, sea empresa, might be company, sea familia, might be family. porque hay personas que han fracasado en sus relaciones una y otra Because vez. there's people that have failed in their relationships again and again. Y siempre ha habido fracaso. And there's always been failure. Pero cuando yo lo rindo a Jesús, But when I surrender it yo to estoy Jesus, soltando mi vida. I'm letting go of my Y life. le digo, ¿qué es lo que tengo que hacer? And I ask him, what is it that I Y have cuando to do? yo obedezco a And Jesús when I obey Jesus, en las cosas que Él me está in the diciendo things that he's telling me, y hago lo que me dice and I do what he's y telling lo hago me, cuando Él me dice, and I'm doing it when he's telling eso es tomar mi propia cruz. me, that is to take my own Cualquiera cross. que quiera seguirme, Whoever that wants to follow niéguese me, a sí mismo, deny himself, tome su cruz, take your cross, obedézcame obey me, y sígame. and follow me. Entonces lo tercero The third thing es seguir a is Jesús. to follow Jesus. Esto quiere decir ser como Jesús, This means to be like Jesus, vivir como Jesús. live like Jesus. Yo siempre tengo, en cualquier situación difícil de mi vida, In every difficult situation in my life, y aún en las que creo que a veces ya dominé, ya sé cómo hacerlo, and even in the ones that I already know what to do, constantemente me hago esta pregunta, ¿cómo lo haría Jesús? I ask myself this question constantly: how will Jesus do? ¿Cómo le contesto? Así cuando Noemí y yo tenemos alguna diferencia, Like when Noemi and I have differences, y entonces se me cruzan los cables y quiero pelear. and then my cables get crossed, and I want to fight. Noemí no me va a decir lo que... No. And she's No not me va a going to tell decir. me what to do. Yo soy su esposo I'm his wife. I'm his y husband. soy pastor.
I'm a pastor. A mí no me va a decir nada. And she's not going to tell me anything. Pero veo que las cosas no van muy bien. But then I see that things are not going well. La relación no va muy bien, está habiendo mucha fricción. Our relationship, there's a lot of friction. Entonces le pregunto, ¿cómo lo haría Jesús? Then I ask, how will Jesus do it? ¿Cómo le hablaría Jesús? How will Jesus speak to her? ¿Cómo perdona Jesús? How Jesus forgives? ¿Cómo hace las cosas Él? How does he Y do eso the es things? seguir a Jesús. And that is following Seguir a Jesus. Jesús no es ser un religioso. To follow Jesus is not being a Seguir a religious. Jesús es amar como Jesús To ama. follow Jesus is to love Es the way perdonar he loves. como Jesús To perdona. forgive the way he forgives. Es dar como Jesús da. Is to give the way he gives. Es abrazar al necesitado como Jesús lo Is to hace. embrace the one in need the way he does. Es darle de comer al hambriento. Is to feed the one in hunger. Es de visitar en la cárcel a los que tienen necesidad. Is to visit in jail those that have the need. Es visitar a los enfermos en los Is to hospitales. visit the sick in Eso es lo que hospitals. Jesús hace. That's what Jesus does. Es decir, que seguir a Jesús Meaning no following es ser un Jesus religioso, is not being es hacer las cosas como Jesús las hace. religious. Is do things Ahora the los way he does it. religiosos te van a The criticar. religious ones are going to criticize you. Criticaban a Jesús y a sus They will discípulos. criticize Jesus and his disciples. Ah, Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Jesus, how come your disciples don't wash their hands to eat? Lo descalificaban como un líder People religioso. disqualified him as a religious leader. Y le dijo, ¿y ustedes por qué quebrantan los mandamientos de Dios por vuestra tradición? And he said, how come you break the commandments of God because of your religion? Cuando tú te parezcas más a Jesús y hagas las cosas como Jesús, When you look more like Jesus and do things a like lo mejor Jesus, te van a criticar más. maybe they're going to criticize Y you los even primeros more. que te van a criticar son los religiosos. And the first ones that are going to criticize you are going to be the religious ones. Pero no, Dios no nos mandó a practicar una religión. But God didn't send us to practice Otra vez lo religion. digo fuerte, say Dios it no again. nos mandó a practicar una religión. God didn't send us to practice a religion. Dios no nos mandó a practicar una God religión. did not send us to practice a religion. Dios nos mandó a ser como Jesús, God sent us to a seguir be a like Jesús. Jesus, to Amén, dale un follow aplauso Jesus. al Señor. Give God a big applause. Y dice el verso 26, dice, porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? What is it if the man can win all the world and loses his soul? Esto es la segunda cosa que tenemos que entender. This is the second thing that we need to ¿De qué te understand. aprovecha ganar el mundo entero? What good is it for you to win the whole world? A ver, el diablo, Satanás le estaba ofreciendo todos los reinos de la tierra Satan was offering all the kingdoms of earth y toda su gloria. and all of the glory. Pero Jesús dijo, ¿y de qué sirve? But Jesus said, what good is Si it no for estoy obedeciendo al Padre Celestial. if I'm not obeying the celestial Father? Entonces Jesús aquí después de esta enseñanza, After this teaching, Jesús cuando Pedro estaba poniendo su mirada en las cosas de los hombres, when Peter was putting his eyes in the entonces le things of men, dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero y perder tu alma? then he said, what good is it for you to win the whole world Y esto and es lo lose your más soul? importante que tenemos que entender en este año. And this is the more important thing we need to understand this year. ¿De qué nos sirve todas las cosas que hacemos si nuestra alma no prospera? What good is it, all the things that we do if our soul doesn't ¿De qué te prosper? sirve todo el sacrificio y el empeño en el negocio o en la empresa? Why is it so hard your work and everything that you O do in your company? sacrificarte tan duro en ese trabajo Or sacrifice yourself so hard for that si business pierdes tu job. alma. If you lose your soul. si espiritualmente If spiritually no estás creciendo? you're not growing. Si tu alma sigue con tan dañada, tan herida, If your soul keeps being so damaged, ¿de so qué te wounded, sirve tener la casa de tus sueños? what good is it for you to have the ¿De house qué of te your sirve dreams? tanta riqueza? What good is it for you to have the riches? Si vives en una gran casa, If you keep you live in a big solo, house amargado, by yourself porque and perdiste bitter, tu familia, tus hijos, because you lose your family por and your buscar las children, cosas de los hombres. because you were looking for the things of men. ¿De qué te sirve todo lo que puedes hacer, ganar el mundo entero? What good is it for you to win the whole world? ¿De qué te sirve construir el gran imperio What good is it for you to build a great empire si pierdes tu propia if alma? you lose your own soul? Entonces esta enseñanza que Jesús les da, This teaching that Jesus is giving them, Jesús no está diciendo que no puedes ser exitoso en la vida. Jesus is not saying that you cannot be successful in life. Jesús no está enseñando, Jesus is not teaching. lo repito, I no repeat está it. enseñando He's not teaching que no puedes ser exitoso en el mundo de los negocios, de las finanzas, cannot be successful in the business world. que no puedes finances. tener éxito
empresarial en tu vida, that you cannot have business success in your life, o que no puedes llegar a ser exitoso or profesionalmente. you cannot be successful in professionally. Jesús no está enseñando a eso. That's not what Jesus is teaching. Es decir, si tú no sigues a Jesús, Meaning, if you're not following Jesus, tú puedes tener éxito profesionalmente. you can have a professional success. Hay muchos profesionales There's many professional muchos people, empresarios many business que people tienen todo lo que su alma desea that they have everything that their y soul todo lo que desires, sus ojos pueden desear, and everything that their lo eyes tienen can todo. desire. They have it all. pero hay algo que no tienen. But there's something that they No don't tienen have. paz, They don't have the peace. no tienen gozo en su corazón They don't have joy in y their no heart, tienen salvación. and they don't have salvation. ¿Me está siguiendo? You're following me? Entonces Jesús no dice no puedes tener éxito, Jesus is not telling you you cannot sino be Él está successful. diciendo de qué te sirve todo el éxito y lo que puedes construir But he's saying, why is it good to you to have success and everything that you can build? si no puedes conquistar tu propia alma. You cannot conquer your own soul. O sea, ¿de qué te sirve tantas cosas que tienes What good is for you so many things that you have? si eres un arrogante, un patán con toda la If gente? you're an arrogant with everybody, ¿De qué te sirve tanto dinero what good is it for you to have so much money si no lo usas para bendecir a otros? if you don't use it to bless others? ¿De qué te sirve todo el poder que puedes tener What good is for you to have all the power you can have si estás solo, if you're alone, enfermo, sick, amargado? bitter? Hay gente que dice, daría todo lo que tengo. There's people that say, I will give everything that I have. Y no es como tú y yo los $4 que tenemos en la And it's cartera. not like me and you, all the $4 No, that we have in our que wallet. tiene muchas riquezas. Know that they have a lot Y of dice, riches. daría todo lo que tengo They said, I will give everything that por I tener have paz un día, to have peace for one por day, poder dormir. to be able to sleep. Daría todo lo que tengo I will give everything that I have por poder recuperar a mi so familia. I can recuperate my family. Daría todo lo que tengo I can give everything that I para have poder ver a mis hijos fuera de las drogas, fuera de las to pandillas. see my children out of the gangs and Sí, drugs. tienen tantas cosas, They do have many things. pero ¿de qué les sirve? But what good is it Esto for? es lo que Jesús les está diciendo. This is what Jesus is Les telling está you. diciendo, ¿de qué te sirve tener tanto He's telling you what good is it for you to have a lot si no puedes conquistar tu propia if you alma? cannot conquer your own Entonces, soul. para poder conquistar en este año, tener To éxito, be able to have success and conquer primero this year, tenemos que aprender a conquistar nuestra propia alma. we Amén, need dale to un learn how aplauso to al conquer our Señor. own soul first. Lucas capítulo 12, verso 15. Sígueme ahí en tu Biblia, Lucas 12, 15 Luke chapter 12, verse 15 al 21. Dice, to 21. y les dijo Jesús, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en su cuenta de banco, en el dinero que tenga. Verso 16. 16. También le refiere una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, más grandes. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, 19. alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, 20. necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para 21. sí tesoros y no es rico para con Dios. Este mensaje tampoco es un mensaje de conformismo y de mediocridad. This is not a message of conformity and Hay mediocrity. gente que malentiende el mensaje. These people that misunderstand the message. Dicen, ¿para qué trabajo? They say, what do I work for? ¿Para qué me esfuerzo? What do I work so hard Dios for? no quiere que tenga. God doesn't want me to have. Estás equivocado. Dios quiere que tengas You éxito. are wrong. God wants you to be successful. Pero hay gente que vive de una manera mediocre. But there's people that live in a mediocre way. Porque dice, pues ¿para qué trabajo si cuando me muera no me voy a llevar nada? Because there are people that say, why
why do I work so hard if when Y I die, I'm Jesús not no gonna take dice anything? que tienes que ser conformista, Jesus doesn't say for you to be conformed ni que tienes que ser mediocre en la vida. or to be mediocre in life. Jesús tuvo mucho éxito en la tierra. Jesus had a lot of success. Él in tenía life. una misión que He cumplir. had a mission to Y, fulfill. y tuvo, diga conmigo, tuvo éxito. And see it with me, he has Él success. fue el enviado de Dios para conquistar y traer salvación, He was sent by God to conquer and bring salvation, para establecer el reino de Dios en la tierra. to establish God's kingdom on earth. Y lo hizo con éxito. Diga conmigo, lo hizo con éxito. And he did it with success. Entonces, Jesús no está diciendo que no tienes que tener éxito. Jesus is not saying that you cannot have success. Está diciendo que tienes que hacer las cosas como Dios te dice que las hagas. He's telling you that you need to do things the way God is telling No you lo to do it. busque, anótelo, pero en Lucas 3:21 Write this down. Luke 3:21. dice la palabra que Jesús tenía como 30 años cuando comenzó su ministerio. The word says that Jesus was like Sígame en 30 esto. years old when he started his Jesús ministry. tenía como 30 años cuando comenzó su Jesus ministerio. was like about 30 years old when he started his ministry. Luego en Lucas capítulo 2, verso 40, Later in Luke 2 verse 40. dice que tenía 8 días de nacido. It says that he was 8 days of being born. Y dice la escritura que el niño crecía y se fortalecía And the scripture said that the baby was growing up and getting y se llenaba de sabiduría and he was full of wisdom, y la gracia de Dios era sobre él. and the grace of God was with him. En Lucas 2:52, In Luke 2:52, ahora Jesús tenía 12 años now Jesus was 12 years old, y Jesús crecía en sabiduría and Jesus was growing in y en wisdom estatura and stature, y en gracia para con Dios and in favor with God y gracia para con los hombres. and men. Su ministerio duró aproximadamente 3 años. His ministry lasted for at least 30 years. La Biblia no approximately. dice 3 años. The Bible doesn't say 3 Podemos years. contarlo por 3 Pascuas que Jesús pasó en su We ministerio. might count it by 3 Passovers that Jesus went through his Ahora, ministry. la pregunta es, ¿cómo en 3 años Now the question is how in 3 years pudo ser tan efectivo en su ministerio he was able to be so efficient in his y lograr ministry tantas cosas en tan poco tiempo? and accomplish so many things Ponga in so atención much porque little esto time. le tiene que interesar. Pay attention because this has to be interesting for ¿Cómo you. Jesús pudo ser tan efectivo How did Jesus was so y lograr effective tantas cosas? and was accomplished so many things. Lo que Jesús logró What Jesus accomplished, trascendió para generaciones. it transcended for Hasta hoy generations. nosotros estamos siendo bendecidos Until today we've been blessed por lo que Jesús hizo for what Jesus solamente en 3 did años. only in 3 years. Y lo que Él hizo And what he did trasciende para la eternidad. transcendence for eternity. No solamente se queda en esta It vida, doesn't stay just in sino this va life, más allá a la but eternidad. it goes farther to eternity. ¿Cómo pudo hacerlo en tan poco tiempo? How can he do it in so little La time? respuesta es la siguiente. The answer is the next. Porque los primeros 30 años de su vida, For the first 30 years of his life, Jesús los invirtió en prepararse, Jesus invested him in getting ready, en crecer y madurar espiritualmente. and grow and mature spiritually. Vimos en la escritura que en lo largo de desde que nació hasta los 30 años, We saw in the scripture that since he was born Jesús until his crecía en estatura. 30 years, Jesus was Diga growing in conmigo, stature. Él maduraba. Say it with me, he was getting Diga mature. conmigo, maduraba Say espiritualmente. it with me, he will mature spiritually. Es decir, no vas a poder tener éxito si no maduras Meaning you're espiritualmente. not going to be able to have success if you don't mature spiritually. En el ministerio y en tu vida personal y laboral. In the ministry and in your personal life and ministry, Tienes que crecer en sabiduría. you need to grow in wisdom. Tienes que crecer en gracia para con Dios You need to grow with grace, y gracia para con los hombres. with God and with men. Tienes que aprender a obedecer a Dios. You need to learn how to Diga obey conmigo God. fuerte, aprender a obedecer al Padre. Say with me, to learn how to obey the Father. Los primeros 30 años, The first 30 Jesús years, no comenzó su ministerio. Jesus didn't start it. Es más, cuando su mamá le dijo, Jesús convierte el agua en vino. When his mother said, Jesus turned the water into wine. Le dijo, madre, ¿por qué me pides esto si aún no es mi tiempo? He said, Mother, how come you're asking me for Los this? It's not primeros time yet." 30 años, The first 30 él years, estaba preparándose. he was getting ready O sea, himself. los maestros de la ley Meaning the teachers of the se law admiraban de la sabiduría de Jesús. would admire of the wisdom of Pero no Jesus. es que Jesús nació
del vientre de María It wasn't that Jesus was born from y pum, ya nació sabiéndolo todo. Maria's womb and No, él fue instruido en la palabra de he Dios. was instructed in the word Él of God. aprendió las escrituras. He learned the scriptures. Él buscó la revelación del He Padre. seek for the revelation of the Él Father. creció y maduró. He grew up and matured. Escuche esto, Listen to hasta this. que él aprendió Until he learned a gobernar sus propias emociones y sentimientos. to govern his own emotions Cuando and feelings. golpearon a Jesús en la cara, When they slapped Jesus cuando in le the face, arrancaron la barba when they took off his y lo beard, golpearon con un mazo en la cabeza and when they hit him with something in y the le head, decían, a ver si eres el hijo de Dios, dime quién te pegó. and they would tell him, if you're the son of God, tell me who hit you. Yo o tú le hubiéramos regresado la cachetada. If it was me or you, would have slapped him back. Dicho, pues no sé si soy hijo o no, pero yo me defiendo. I don't know if I'm No. a son or not, but I'm going to defend myself. Jesús Jesus, aprendió a dominar sus emociones. he learned how to domain his emotions. Su espíritu His spirit gobernaba sus emociones y will sentimientos. govern his emotions and feelings. Y aunque le escupían en la cara and even though they will spit y in le his arrancaban face, la barba, and they will pull off él his no beard, habló palabra alguna. he didn't speak a word. Puso su rostro como el duro pedernal y no habló. He put his face up here and didn't Porque speak. sabía que si hablaba, Because he knew if he was no iba a poder cumplir el propósito de Dios. he wasn't Entonces gonna lo que te accomplish estoy the purpose of enseñando God. es que Jesús se sabía gobernar. What I'm teaching you is that Jesus knew how to govern himself. No decía, estoy enojado He didn't say I am. y ahora, pues no sé, me descontrolo. And now I'm gonna lose control. ¿Tú crees que Jesús no se enojaba? Don't you think La Jesus palabra would get dice mad? que Jesús se enojaba, This word says that Jesus was getting mad. pero él gobernaba sus But emociones. he will govern his emotions. Jesús se ponía triste, Jesus will get sad. pero gobernaba sus emociones But y no caía en la He depresión. will govern his emotions. He will not fall in depression. Jesús dice que en el Getsemaní estaba triste hasta la It muerte. says that in Gethsemane he was sad until to death. Si tú crees que has entrado en momentos de tristeza o depresión, If you think you're getting into moments of sadness or depression, no ha sido nada comparado a la tristeza que Jesús pasó en el it Getsemaní. hasn't been compared with the sadness that Jesus went in the Él Gethsemane. literalmente se estaba muriendo de la tristeza, Literally, he was dying of sadness. pero él dominó sus emociones y sentimientos But he domained his y no se emotions dejó and feelings. gobernar por lo que sentía, And he didn't allow himself to be governed for sino what he él was se, feeling. él se repuso a esas emociones y a esa tristeza. He recovered from those emotions and that sadness. Y aunque él estaba triste, And even though he was sad, él fue a cumplir las órdenes del Padre he Celestial. went to fulfill the instructions of the Diga celestial conmigo, Father. él se sabía gobernar. Say it with me. He knew how to govern himself. Termino en Hebreos capítulo 5, verso 8. ¿Me Hebrews- puede ayudar a la alabanza, por favor? Hebrews chapter 5 verse Hebreos 5, 8 y termino. 8. Hebrews chapter 5 verse 8. Bueno, más o menos. Porque tampoco me quiero ir al infierno por mentiroso. I don't want to go to hell because I'm lying. No, Hebreos, quiero decir solo rápido. Hebreos 5, 8. Hebrews 5 8. Aunque era hijo de Dios, Even though, por lo que padeció aprendió la obediencia. yes, he obeyed by Escuche esto, things Jesús, he el Hijo de suffered. Dios, Jesus, the Son of God, por lo que padeció, for what he suffered, aprendió lo que era la obediencia. he learned obedience. Diga conmigo, a obedecer, To say it with me, to dígalo obey, fuerte, a obedecer say it out, to obey, se aprende. we learned. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. And having been perfected, he became the author of eternal salvation to all of the Y obey fue him. declarado por Dios sumo sacerdote. Called by God the highest priest. Entonces Jesús fue perfeccionado Jesus was perfectioned cuando aprendió a obedecer. when he learned how to obey. Entonces tú y yo tenemos que aprender a obedecer. Me and you need to learn how to obey. Y Jesús fue perfeccionado. And Jesus was perfectioned. ¿Perfeccionado para qué? Perfectioned for what? Para poder cumplir la misión, To be able to fulfill the mission. para tener éxito en lo que el Padre lo envió. To have success in what the Father sent him for. Pero ¿cómo lo aprendió? And how did he learn to Obedeciendo. obeying? Y no podemos ser We perfeccionados cannot be perfectionist si no aprendemos a if obedecer. we don't learn how to obey. ¿Me está siguiendo? You following me? Y cuando tuvo éxito en lo que el Padre lo envió, And when he had the success on what the Father sent him for, entonces fue puesto en la más alta posición sobre la iglesia. then he was put in the highest position over the church. Entonces quiere decir que cuando nosotros
hacemos lo que Dios nos está diciendo, So it means that when we do what God is telling us entonces to do, vamos a tener éxito. then we're going to have success. Es importante entender lo que Dios nos habla, It's important to understand what God is pero speaking también to es us. muy importante hacer lo que Dios nos dice que tenemos que But hacer. it's also important to do what God is telling us to do. Si tú logras conquistar tu propia alma If you get to conquer your own y no soul dejarte gobernar and not allow por yourself tus to be emociones y sentimientos, governed by your emotions and feelings, por tus propios by pensamientos, your own thoughts, tu educación your education, o tus estudios, or your studies, y lo rindes a Jesucristo, and you surrender them to entonces Jesus, vas a aprender a controlarte, then you're going to learn how to a control gobernarte, yourself, to govern a yourself, gobernar tu alma. to govern your soul. Eso es más That importante. is more important. A ver, termino, pero I'm going to finish here. ¿de qué te sirve ganar el mundo entero? ¿De qué te sirve? What good is it to you to Si win pierdes the tu whole world alma. if you lose your soul? La parábola que Jesús dijo, ¿de qué te sirve haber amontonado tanto? The parable that Jesus said, how, Y lo what que has good is it provisto, for you to get too much ¿de quién será? and what you have provided? O sea, who is it gonna no go quiere for? decir que no tengas It éxito, doesn't mean that you don't y que have no to proveas. have success and for you not to provide. pero para Jesús es más importante, graba esto en tu corazón, But it's more important for Jesus. para Jesús es más importante lo que tú dejas en la tierra It's more important for Jesus what you leave in earth que lo que tú haces en la tierra. than what you do in earth. Lo que has provisto, ¿para quién será? What you have provided, who is it going to be for? Porque tienes una gran riqueza, pero no tienes a quién dejarla. Because you have a great richness, but Vienen you a don't pedir tu have alma, to leave it. They're going to come and ask for y lo your que has soul, provisto no sirve de nada. and what you have provided is good for ¿Estás nothing. siguiendo? You're following me? Ahora, pero Jesús está diciendo But Jesus is saying, que si yo hago las cosas a la manera de Dios, if I do things in God's way, voy a tener éxito I'm going to have success. y voy a poder conquistar and I'm going to be able to conquer. y voy a poder ser exitoso en las cosas que emprenda I'm going to be successful in the things that I'm going to y start. voy a cumplir el propósito de Dios en mi vida, and I'm going to fulfill the purpose que of es God in my vivir con life, gozo y con alegría which is to live with joy and y happiness. y honrar a Dios con todo lo que yo hago en mi and vida. honor God with everything that I Y do cuando in my yo life. cumpla lo que el Padre Celestial me envió a hacer, When I fulfill what God sent le me voy to a dar do, gloria y honra a Jesucristo y al Padre give Celestial. glory and honor to Jesus and the celestial Pero el tiempo Father. que yo esté en la But tierra, the time that I am in lo earth, mismo que Jesús, the same thing as voy a Jesus, ser exitoso I'm going to be y voy a success, completar la and misión. I'm going to accomplish the No voy a mission. ser un perdedor. I'm not going to be a En failure, otras palabras, loser. Jesús no tiene problemas con el éxito. In other words, Jesus doesn't have a problem with success. Tiene problemas con el éxito que te destruye. He has problems with the success that destroys Pero cuando you. tú decides morir, But when you decide y obedecer a to die to Jesús, yourself and obey Jesus, entonces Dios te da todo lo que then necesitas God gives you everything that you need y mucho más de lo que has soñado o pensado. and much more of what you have dreamed Porque or dice think la about. Escritura que Él te da mucho más Because the scripture says that he gives de lo you que much tú puedes more pedir o of pensar. what you can ask for or even think. Cuando tú ves lo que los hombres tienen When you see what men have y tú se lo pides a Dios, and you ask God for it, el Padre te dice, hijo, te quedaste muy corto. the Father says, Yo tengo más para ti. so you stay short. I have even Tú more estás for muy you. limitado porque quieres lo que Él You're tiene. very limited because you want what Yo he tengo has. más para ti. I have much more for you. Y tú me pides mucho, yo te doy más de lo que me You're pides. asking me for much and I give you more than what you're Pero asking ¿cuándo me te lo for. doy? When am I going to give Cuando it to you? aprendes a obedecer When you learn how to obey y aprendes a hacer lo que yo te digo. and you learn how to do what I'm Porque telling el you to. más empeñado en que tengas éxito en tu vida Because the ones that wants to have more success in es your el life, Padre, it's the Father, el Hijo the Son, y el Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Él es el más empeñado He's the one that more en interested. que tú recibas y And goces for you to receive and rejoice toda la herencia que Dios te dio the entire inheritance that God a gave través you de su through sacrificio. His sacrifice. El Padre no quiere que pases por la The tierra Father doesn't want you to go through earth y no disfrutes toda la herencia de bendición que Él tiene para ti. and not enjoy all the inheritance that He has for Él you. quiere que tengas éxito, He wants you to be successful. pero que tu alma no se pierda, but for your soul not to be que tu lost. salvación no se pierda, For your salvation not que no to be pierdas la lost. fe, For you not to lose que your no pierdas la faith. For you esperanza, not to lose your hope. que no dejes de seguir a Cristo. For you not to stop, Él not quiere stop que following Jesus. cumplas el propósito de tu vida. He wants you to fulfill the purpose Y
el in your propósito life. de tu vida no son las And the riquezas. purpose in your life are not the Eso riches. viene por añadidura en tu vida, That comes by adding in porque your lo life necesitas. because you need it. Porque las cosas que Dios tiene para ti son cosas grandes. Because the things that God has for Y you are para las greater. cosas grandes necesitas una gran And for the provisión. greater things you need a big Pero Dios la provision. suelta cuando tú entiendes los planes de But Dios God gives them to you when you understand the plans y of te God. rindes And you y surrender. alineas tu vida And you align your a los life planes y el propósito de to Dios. the plans and the purpose of God. Este año va a ser un año muy difícil para todo el mundo. This year is going to be a very difficult year for the Escúchalo y entire grábalo en world. tu corazón. Listen to it and write it Este down in año your va a heart. ser muy difícil para todo el mundo. This year is going to be a very difficult Y va a year ser for un the año whole muy world. difícil para esta And it's nación, going to be a very difficult year for this lleno de nation, oscuridad y de tinieblas. full of darkness and blindness. Y el mundo y la nación va a ver cosas que nunca antes había The visto. world and the nation are going to see things they've never seen before. La maldad y las tinieblas se van a multiplicar sobre la tierra. Evilness and darkness are going to multiply Pero eso over no the quiere earth. decir que nosotros vamos a vivir mal. But that doesn't mean that we're going to live Porque bad. Jesús nos mandó a hacer luz en medio de las Because tinieblas. Jesus sent us to be the light Jesús on en the Mateo darkness. 5:14 dice, Matthew ustedes son la 5:14. luz del mundo. You are the light of the world. Y una luz no puede esconderse, A light cannot be hidden. sino se pone sobre el candelero para que brille. But it is on the candle to be able to shine. Así alumbre vuestra luz, su luz alumbre delante de los hombres, Now the light of the lamp can put under the basket. para que vuestras obras, dice, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre. So your light can shine and before men. Es decir, hay un momento muy difícil que viene sobre la tierra, There's a very difficult time that is coming over the earth. pero nosotros vamos a hacer luz. But we're going to be the light. Y la única manera de ser luz And the only way to be light es que la luz de Cristo brille a través de lo que yo estoy haciendo. is where the light of Christ can shine on what Porque el mundo va a what ver I'm la luz de doing. Cristo Because the world's going to see the en light medio of de Christ todo este caos y in the confusión middle of all this chaos y and en medio de confusion, todo el mal que el mundo va a ver en este tiempo. and in the middle of all the evilness that the world is going to see El in this mundo va a time, ver la luz de Dios brillando, the world's going to see the pero lo va a light ver a través de las cosas que tú estás haciendo, of God shining through the things that de you cómo are doing, vives, cómo te and comportas the way you live, the way you behave, y cómo estás trayendo luz para tu and familia, how you're bringing light into your family, luz para tu comunidad, light for your community. cómo estás siendo luz para la nación, How are you being light for the nation? cómo las cosas que estás haciendo How the things that you're doing están siendo luz para jóvenes que se están perdiendo en este tiempo. young people that are being lost in this Y time, esos hombres que están en alcoholismo, en drogadicción, and those men that are in alcoholism van a and poder drugs, salir de esas tinieblas y esa opresión they're going to be able to get out of those darkness cuando and te vean oppression. vivir una vida de fe When they see you living a life of faith y la luz de Cristo brillando a través de tu vida. and the light of Christ shining on, Y no on importa your life, lo que el mundo va a it pasar, doesn't matter what the world's going to la go luz de through. Cristo va a brillar sobre The nosotros. light of Christ is going to En shine otras upon us. palabras, no In other puedes words, perder la esperanza y la visión, You cannot lose the hope or vision, porque la única esperanza la única esperanza y verdad que el mundo tiene because the only hope and truth that the world has ha sido entregada a la iglesia. has been given to the church. Y la iglesia somos los únicos And the church, we are the only que podemos ones dar esperanza al mundo. that can give hope to the world. Ese es el propósito y el plan de Dios. That is the purpose and the Que plan of nosotros God for us. reconciliemos al mundo con Dios. Reconciliate Que the seamos world with luz. God, that we ask Que to los be llevemos light. a los pies de Cristo para poder recibir salvación. Take him to the feet of Christ so they can Ese es receive el salvation. propósito de Dios en tu vida. That is the purpose of God in your life. Pero conquista tu alma. But you need to conquer your soul. Renuncia a seguir viviendo tu propia vida. Renounce to keep on Para living que your pueda own ser de life bendición. So you can be of blessing. ¿Sabes que el diablo quería terminar con tu vida You know that the devil wanted to finish with your life y usarte para causar muerte y destrucción, and use you to cause destruction, para matar a otros, para causar daño a otros, to kill others and to cause suffering to o para others, destruir tu vida or to destroy y la de your tu life familia? and your family's life. Pero Jesús dijo no. But Jesus said no. Y el Padre Celestial dijo no. And the celestial Father Ese said no no. es tu destino. That is not your Tu destiny. destino es ser luz. Your destiny is to Y tú be vas a light, brillar. and you're gonna shine. En otras palabras, vas a In ser other diferente words, you're gonna be different, y vas a ser de and bendición. you're gonna be of
of blessing. Porque tu destino Because your destiny no es sufrir y morir como todos is sufren, not to suffer like es ser de die bendición para todos. like the rest, but it's to Y be bendecir blessed a for muchas everybody familias. and bless a lot of families. Lo que viene en este año What's coming this year, va a ser difícil para todo el mundo, it's going to be difficult for the pero whole nosotros world. vamos a caminar en luz, But we're going to walk in light. no por venir a la iglesia, Not because we're coming to church, sino porque rindas tu vida but because you surrender your y life rindas todos tus sueños a and you Jesús surrender all of your para dreams que to puedas Jesus. entender, ver y seguir el plan de So you Dios. can understand, Amén, dale un see, and aplauso follow the plan fuerte of al God. Señor. Give a big applause to the Y Lord. ponte de pie And let's stand up. y vamos a orar Let's pray. para despedirnos. Cierra tus ojos.